Entonces el día de hoy les voy a hablar de un fenómeno muy interesante que se denomina ráfaga de extinción. Específicamente vamos a hablar de los efectos de la magnitud del reforzamiento alternativo y nos vamos a basar en el trabajo de Shahan y Avellaneda. Si quieren ver el artículo, por favor me escriben por los grupos y yo con mucho gusto se los suministro. Hay varios artículos en torno a este tema, unos hablan en torno a la magnitud del reforzamiento, otros hablan en torno a la magnitud, en torno a la frecuencia del reforzamiento, otros en torno a la calidad de reforzamiento, etcétera. Estas son mis redes sociales, ahí pueden escanear ese QR y les van a salir pues todas esas, ¿no? YouTube, Facebook, la página web y el Instagram. He estado bastante quieto con esto últimamente, o hasta el año pasado estuve bastante quieto porque tenía demasiado trabajo y no me daba tiempo. Pero yo estoy empezando a reactivarme, estoy tratando de sacarle más y más y más tiempo a cada una. A la que menos tiempo le he podido sacar es a la página web, que es que eso es contenido por escrito y pues el desarrollo es mucho más complejo. Bueno, recuerden que esto va a estar en el canal, entonces si quieren, después pueden escanear el QR. ¿Listo? Vamos a empezar ya con la exposición. Como les decía anteriormente, el tema se llama ráfaga de extinción, efectos de la magnitud del reforzamiento alternativo. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema con esas tres imágenes que vemos ahí? ¿Por qué son o por qué no son ráfaga de extinción? ¿Alguien sabe? ¿Nada? ¿Será porque aumenta la intensidad? Ok, entonces tú lo que estás proponiendo es que como aumenta la intensidad, no necesariamente son ráfagas de extinción. ¿Es correcto, David? Bueno, lo que tengo entendido es que antes de que se extinga la conducta, hay un aumento en intensidad, frecuencia, en la topografía, pues. Ok, hay cambios topográficos y en frecuencia en general. Es lo que tú estás proponiendo, ¿cierto, David? Sí, pero no estoy seguro realmente si estoy en lo correcto. Ok, bueno, listo. Entonces aquí podemos ver en estas tres imágenes, pues básicamente tres individuos, no necesariamente de la misma especie, prácticamente gritando. Recordemos que topología no necesariamente determina función. ¿Mm? Entonces esto que estamos viendo aquí no necesariamente es ráfaga de extinción. Pueden ser conductas de desplazamiento, podemos estar ante un cuadro de variabilidad operante y enseguida vamos a ver las distinciones que les hacen algunos autores. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Listo. No sé si Alfonso se acuerde, pero él en una exposición nos dijo, nos preguntó qué se consideraba una ráfaga de extinción o cómo sabíamos que estábamos ante una ráfaga de extinción, ¿cierto? Entonces yo estuve buscando y resulta que Lerman e Iwata es uno de los autores, pues yo sé que Alfonso conoce bastante ese autor, que digamos que tiene una producción en términos de investigación muy grande. Ellos propusieron en un artículo del 95 que una ráfaga de extinción era el aumento en la frecuencia de respuesta durante cualquiera de las primeras tres sesiones de tratamiento que excediera la observada durante las últimas 5 sesiones de medición de línea base. Es decir, que si nosotros hacemos 5 sesiones de medición de línea base y obtenemos una tasa máxima de respuesta durante esas 5 sesiones, ¿cierto? Cualquier registro de frecuencia por encima de esa tasa máxima se va a considerar una ráfaga de extinción. ¿Ok? Como decía David hace un rato, otros autores han propuesto otras dimensiones, como intensidad, duración, ¿sí? Por ejemplo, bueno, intensidad es lo mismo que magnitud, que es lo que aparece ahí escrita, ¿no? Es decir, que no todos los autores necesariamente las consideran bajo los mismos criterios. Sin embargo, en general, cuando estamos ante otras topologías, es decir, cuando no solo cambia la frecuencia, sino cambia la magnitud y la duración, por ejemplo, podemos estar ante un cuadro de variabilidad operante. Todo va a depender de nuestra definición conductual, ¿cierto? La definición de la conducta problema. ¿Ok? Pasemos a la siguiente.
¿Qué nos proponen los autores en torno a por qué surge una ráfaga? Ellos proponen que, se descuadró un poquito la diapositiva, pero no te preocupes, Alfonso, que si tenemos tres conductas, C1, C2 y C3, y la C2 está reforzada, siendo que todas fueron reforzadas en el pasado, pero solo la C2 está siendo reforzada, digamos, en el momento actual. Al retirar el reforzador de esa conducta, todas las demás conductas previamente reforzadas empiezan a competir por los segmentos temporales inmediatamente posteriores al segmento en el cual se retiró el reforzamiento. ¿Sí? Dicho en palabras coloquiales, que si yo quito el reforzador de la conducta 2, todas las demás te empiezan a tratar de sacar la cabeza. Básicamente eso es lo que ellos proponen. Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Y yo no sé eso por qué se descuadró así. Pero bueno, no se preocupen. Como posibles fuentes de variación. Antes de continuar, ¿podrías dar un ejemplo de la diapositiva anterior? Si quieres, devuélvete. Ok, digamos que yo tengo tres conductas que dan acceso al mismo reforzador. Alfonso, vamos a poner un ejemplo. Unas galletas puestas en un anaquel alto. Y una vez las cogí poniendo una escalera, otra vez un banquito y otra vez saltando. Entonces yo estaba alcanzándolas normalmente con un banquito, pero me escondieron en el banquito, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a buscar la escalera, pongo la escalera, empiezo a saltar, empiezo a mirar cómo alcanzo. Es un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo que muestra, digamos, por qué pueden surgir diversidad de topologías, incluyendo un cambio de frecuencia. Es decir, en este caso estaríamos hablando que la conducta, por ejemplo, 1 es la misma topología conductual, pero cambia en frecuencia, es una frecuencia mayor. La conducta 2 un poquito menos, la conducta 3 tiene otro marco de frecuencias. Las tres podrían estar siendo tratadas a nivel experimental como conductas diferentes, pero como se han podido reforzar en el pasado, apenas yo remuevo el reforzador de la que está actualmente emitiéndose, pues empiezan a aparecer todas las demás. O empiezan a competir por los segmentos temporales todas las demás. ¿Sí me explico? Oye, Alfonso, ¿sabes qué? Si quieres salte de la presentación de cuestión completa porque salen todas raras las letras, a ver si es por eso. No, si quieres vuelve. No sé por qué se puso eso así. Debe ser por el formato. Lo que pasa es que cuando tú tal vez lo hiciste en otra versión de Office y mi versión es diferente a la tuya. Por eso Pues suele las hice en Canva, entonces tiene que ser por eso, Es obligado. por el formato. Ajá. Bueno, cuéntanos, Luis, pregunta. Decía, Sí, buenas noches. En lo que era la diapositiva anterior habían tres tipos Sí, clasificados de una conducta que era reforzada y no reforzada. En sí. lo que era reforzada se mencionaba como dos veces y me preguntaba si es que me perdí de algo o es que como No, recién es entraba. por lo del formato, por el problema de formato, Luis. Es que, digamos, tenemos, para que lo entiendas, podemos tener tres conductas que han sido reforzadas para el mismo organismo. Mira, Alfonso ya nos está haciendo el favor de tratar de arreglar, aunque muy seguramente el mismo problema va a surgir en las demás diapositivas, Alfonso. Está bien. Y cuando quitas el reforzador de la conducta en curso, de la conducta que está reforzada en ese preciso instante, todas las demás conductas que han sido previamente reforzadas empiezan a competir por los segmentos temporales posterior a la extinción. ¿Sí me explico? Sí, sí Es lo decir, entiendo. tenemos, digamos que el organismo ha sido reforzado durante diversas sesiones para cada una de esas conductas en momentos diferentes. ¿Sí? Y actualmente lo estamos reforzando para la conducta 2, ¿cierto? Si nosotros quitamos el reforzador de la conducta 2, todas las demás conductas van a empezar a aparecer, van como a empezar a competir por los segmentos temporales. ¿Ok, Mm, Luis? Sí. Con lo que es segmentos temporales, te refieres a las sesiones, ¿correcto? Sí, es que el segmento temporal depende del programa, Luis, ¿sí?
El segmento temporal tú lo puedes manipular a nivel experimental como tú quieras, ¿sí? Es decir, tú puedes decir que el segmento experimental es 1 minuto o 2 minutos, eso depende de cómo sea tu arreglo experimental, ¿sí? También lo puedes decir, no, pues yo voy a medir en fragmentos, en secciones menores. Bueno, lo importante es que tú sepas cuál es tu marco analítico en ese sentido del segmento experimental, ¿cierto? Y que pues tú estés midiendo la conducta, digamos, topológicamente pertinente en ese preciso instante, ¿sí? O dicho en otras palabras, como vamos a ver más adelante, lo que vamos a empezar a ver es que en el experimento, digamos, del cual sacamos esta exposición, tenían el arreglo experimental, era intervalo variable de 1.5 segundos, pero ellos, digamos, las gráficas y todo eso lo expresaron en segmentos de 1 minuto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se denominaría un segmento temporal, la elección para la expresión de los resultados a nivel experimental, ¿sí? Claro, ahí ¿Listo? no sería un reforzamiento continuo, sino que es un reforzamiento de intervalos. Ya Sí, sea, exacto, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ya te voy a mostrar eso, listo, ¿listo? Para que no se adelante. correcto. Entonces, entre las posibles fuentes de variación para la conducta o para las conductas, tenemos la magnitud, por ejemplo, que es la elección de los autores de este artículo, es decir, la cantidad de reforzamiento. Tenemos las experiencias previas del organismo, ¿sí? Cuántos ensayos anteriores o cuántas comprobaciones ha tenido antes el organismo o los organismos en cuestión. Las diferencias individuales, cuando ustedes empiezan a leer artículos científicos se dan cuenta que hay veces que hay individuos que hay que sacarlos del marco experimental porque no responden o responden de manera muy disímil a los demás individuos. Hay veces hacen eso, ¿sí? También la frecuencia de reforzamiento que tendría directamente relación con la experiencia, ¿sí? Específicamente cuando estamos hablando programas de razón o intervalo variable que producen una resistencia particular de las conductas de los individuos, tanto animales no humanos como humanos, a la extinción. Entonces por eso les decía que eso tiene justa relación con la experiencia, ¿sí? Y también de la eficacia del reforzamiento, eficacia del reforzamiento. Es decir, a nivel basal y por operaciones motivadoras. ¿A qué se refiere esto? El reforzamiento no siempre a nivel basal, sin hacerle nada al individuo, es igual de eficaz. No siempre, ¿sí? Hay veces que hay individuos que no responden a unos marcos de reforzamiento. Y obviamente, si quieres devuélvete un poquito, Alfonso, por favor. Yo te voy avisando. Y por ejemplo, pero tú puedes alterar la eficacia de ese reforzamiento por operaciones motivadoras. Es decir, si tú pones al organismo en un esquema de privación, le quitas la comida un día y al otro día ya le empiezas a dar comida en el programa de reforzamiento, pues aumentar la eficacia de ese reforzamiento, ¿sí? Esas son las posibles fuentes de variación. Como les decía, la magnitud es la que ellos escogieron para este trabajo. Siguiente diapositiva, Alfonso. Teniendo esto en cuenta, los autores propusieron como hipótesis, dado que los cambios de magnitud de reforzamiento pueden ejercer efectos, o consideran ellos que ejercen efectos sobre las conductas que compiten entre sí, como señalé anteriormente, pues debe haber efectos cuantitativos a nivel de extinción, específicamente en torno al fenómeno de la ráfaga de extinción, cuando nosotros alteramos ese reforzamiento. Dicho en otras palabras, si nosotros ponemos una conducta en extinción y tenemos conductas alternativas a las cuales le estamos haciendo modificaciones en cuanto a magnitud de reforzamiento, la ráfaga de extinción se tiene que ver afectada. Es lo que ellos proponen como hipótesis. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Para esto formularon la siguiente metodología. Tenían 3 grupos de ratoncitos, ¿sí? A esos 3 grupos los entrenaron en programa de intervalo variable de 1.5 segundos. Para los que no saben, intervalo variable de 1.5 segundos es que cada X cantidad de tiempo reforzaban
la emisión de la conducta de palanquear en este caso, ¿sí? Pero ese 1.5 segundos es un promedio, es decir que puede que a veces se reforzara cada 0.5 segundos, a veces cada 1.5 segundos, a veces cada segundo, a veces cada 2, etcétera, ¿sí? Ellos, cuando la gente hace, digamos, trabajos experimentales, coge todos los programas o todas los intervalos en los cuales se hizo el reforzamiento y genera un promedio. Eso es lo que genera ese 1.5 segundos. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí? Si no estoy siendo claro, por favor me señalan. ¿Sí? Genera un promedio de 1.5 segundos. Es decir, que a veces las ratitas eran reforzadas a los 0.5, al segundo, al segundo y medio, hay veces a los 2 segundos, hay veces a los 2.5. ¿Sí? Y se supone que en los programas variables eso se distribuye uniformemente porque es al azar. ¿Sí? Las ratitas estuvieron siendo puestas en sesiones de 5 minutos durante 15 días en ese programa de entrenamiento que era el que nos definía la línea base. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los tests? Los tests fueron los siguientes. Primero, al grupo 1, por ejemplo, le pusieron la palanca A, que era donde la ratica estaba ahí emitiendo su operante, en extinción tras 1 minuto de calentamiento. Es decir, pasaron los 15 días de entrenamiento de línea base y en el día 16 dejaron 1 minuto de calentamiento, la ratica palanqueada y ¡pum! Le pusieron eso en extinción. Es decir, ya no tuvo más acceso a la comida en esa palanquita. ¿Sí? Al grupo 2, ¿qué le hicieron? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero al momento de poner la palanca en extinción entró otra palanquita, que era la palanquita B, y en el mismo programa esa palanquita estaba reforzada por una bolita de comida, ¿cierto? Que era la misma cantidad de comida que estaba siendo reforzada en la palanquita A. Ahí no está esa información, pero era la misma cantidad de comida. Es decir, básicamente la A se puso en extinción y la B inició con el mismo programa de reforzamiento y la misma cantidad de comida, ¿ok? Y al grupo 3 le hicieron exactamente la misma, pero cuando palanqueaban le salía 6 bolitas de comida, ¿sí? Todo en el mismo programa. Es decir, palanca B estaba para todos los grupos, bueno, para el 2 y el 3 porque el grupo 1 no tenía palanca B. Para el grupo 2 y 3 el intervalo de reforzamiento era lo mismo, 1.5 segundos, ¿sí? Promedio 1.5 segundos, como les dije anteriormente, ¿sí? ¿Qué esperaban los autores? Pues ráfaga de extinción en la palanca A, ¿sí? Y lo demás querían ver qué pasaba. Para este experimento en cuestión hicieron un test ANOVA comparativo entre los 3 grupos. Siguiente diapositiva. Pues como les dije anteriormente, esto es un resumen de lo anterior. Como les dije anteriormente, el grupo 1 no tenía palanca alternativa y pasaron a extinción. El grupo 2 tenía palanca B, la palanca en extinción, y produjo una bolita de comida. Y el grupo 3, lo mismo, palanca B ingresa, pero en vez de producir una sola bolita, produce 6. Bueno, todo en el mismo intervalo. Listo, siguiente. Ahora, ¿por qué? Uno se preguntará, ¿no? ¿Por qué intervalo variable 1 segundos? Porque los autores en el ámbito clínico están utilizando ese intervalo. Ahora, ¿qué están haciendo con eso en el ámbito clínico? No, ellos no dicen. Ahí mismo lo explican, ellos dicen que no van a decir esa información o que no la ponen ahí por lo menos. Bueno, otra de las razones es que eso permite una tasa de reforzamiento muy alta comparada con una tasa de razón fija 1. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros en vez de utilizar un programa de intervalo variable, utilizamos un programa de tasa o de razón fija con criterio 1, eso significa que cada vez que el organismo palanquea va a tener una bolita, pero él puede palanquear muy lento e ir obteniendo su bolita. Mientras que los programas de intervalo variable siempre producen tasas tasas operantes o tasas de respuesta bastante estables y bastante altas, porque el organismo, dicho en términos coloquiales, no puede predecir tan fácil cuándo va a venir el reforzamiento, por ese marco cambiante de intervalos, ¿sí? Otra de las razones es que se ha ensayado previamente que produce con alto grado de éxito ráfagas de extinción, ¿sí? Es decir, que
programa de intervalo variable de 1.5 segundos, ellos ya habían visto que sí producía ráfagas de extinción. Entonces por eso escogieron ese criterio de reforzamiento. Siguiente. Ahora, ¿por qué el test ANOVA? ¿Sí? Porque es un test bastante simple a nivel estadístico que nos permite valorar si la media de respuesta de los tres grupos varía o es la misma tras entrar en extinción. ¿Sí? Para no tenernos que fiar pues de una cuestión puramente digamos subjetiva. Bueno, aquí Luis nos estaba diciendo algo, que es que lo que puede entender es qué tipo de Reforzamiento intervalo. es que se puede obtener una conducta reforzada con baja intensidad de un estímulo. No, no tanto eso, sino que se puede obtener una buena tasa de respuesta, Luis, comparativamente con un programa de tasa fija. ¿Sí? Los programas de intervalo variable tienen mucho esa característica, producen tasas de respuesta muy altas y que tienden a ser muy constantes. Básicamente es eso. Bueno, espérate, voy a ocultar aquí el chat. Listo, siguiente diapositiva. Como les decía anteriormente, se hicieron ensayos de 5 minutos durante 15 días para la línea base, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los resultados de los tres grupos, ¿cierto? El que no tenía alternativa, el que no tenía palanquita B es el triangulito. El que es un circulito vacío tenía la alternativa de 1, o iba a tener la alternativa de 1, porque recuerden que esto es línea base. Y el que iba a tener la alternativa de 6 es el circulito relleno. ¿Sí? Pueden ver mucha estabilidad. Y esto es lo que yo les decía con referencia al segmento temporal. Podemos ver que ahí los autores, las gráficas las están haciendo minuto a minuto durante 5 minutos. ¿Sí? Como nos decía anteriormente en la metodología, y obtuvimos pues unas tacitas ahí de respuesta. Se pueden dar cuenta que a medida que iba alcanzándose el saciado, pues la tasa de respuesta baja, porque va perdiendo eficacia el reforzador a medida que va apareciendo el saciado. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Vamos a ver qué pasó con el experimento. Ese era el grupo sin alternativa. Recuerden, palanca A entra en extinción, plan, y no tienen palanca alternativa, no tienen palanca B. Apenas pasa el minuto, como podemos ver ahí, la primera rayita del eje X es el minuto. Acuérdense que había un minuto de calentamiento. Apenas pasa el minuto, miren eso como se pone esa ráfaga. Eso empiezan a aparecer ráfagas de extinción a la lata, si se dan cuenta ahí. La línea gruesa que pueden ver ahí es el promedio del grupo, ¿sí? Pero las líneas delgadas son individuos. Y pueden ver esas ráfagas supermarcadas en varios de los individuos. Obviamente, como no había palanca alternativa, pues en el lado de la derecha no tenemos ningún registro porque pues no había que registrar. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Este es el grupo de alternativa una bolita, recuerden. Un minuto de calentamiento, extinción en palanca A y aparece la palanca B con el mismo programa que tenía la palanca A, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver, ya podemos ver que está un poco más estable la conducta, ¿sí? Podemos darnos ahí un poco cuenta, empieza a decaer y el grupo empieza a decantarse por la opción B. Si se dan cuenta ahí hay un individuo que pues, por alguna razón estaba palanqueando como loco, a pesar de que estaba bajo el mismo programa. Si se dan cuenta, miren este pico acá, ¿sí? A pesar de tener el programa de reforzamiento B, seguía palanqueando como loco, y esto era lo que nos referíamos con diferencias individuales, ¿sí? Pero podemos ver que entonces el grupo se empieza a decantar por la otra alternativa y las ráfagas de pronto en la palanca A ya no son tan evidentes, ¿cierto? Pasemos a la tercera diapositiva, Alfonso. Y este es el grupo de la alternativa 6 bolitas. Miren lo que pasó. ¿Sí ven ahí lo que pasó? O sea, apenas pusimos extinción y metimos la palanca B, con 6 bolas, que es una magnitud de reforzamiento grande, ¡prum! Prácticamente se apagó la conducta en la palanca A. Pero también miren lo que pasa.
la palanca B obtuvo una tasa de respuesta muy baja y ya más adelante vamos a hablar de por qué pasa eso. Pero esto es muy importante, muchachos, muy importante, porque podemos ver inequívocamente que la magnitud del reforzamiento alternativo está afectando radicalmente la ráfaga de extinción, ¿sí? En la palanca A. Radicalmente la está afectando. Y eso tiene unas implicaciones prácticas, no solamente a nivel experimental. Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que muestran las gráficas anteriores? Pues lo que ya les había dicho, en el grupo 1, que es el que no tenía alternativa, 6 de los 8 individuos mostraron ráfagas. En el grupo 2, solamente 3 de los 8 individuos mostraron ráfagas. Y en el grupo 3, ningún individuo mostró ráfagas. Ningún individuo mostró ráfagas. Y aparte de eso, la tasa de respuesta en la palanca B fue muy baja. Muy baja. ¿Sí? Como les digo, eso tiene unas implicaciones prácticas bien interesantes. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor, Alfonso. Estas son las conclusiones ya, pero todavía no hemos terminado, muchachos. Básicamente este experimento muestra, tal como han mostrado otros experimentos, que hay una marcada eficacia del reforzamiento alternativo en la supresión de ráfagas operantes. Esto es clave porque es muy útil para ustedes que se dedican a la terapia. Les puede permitir lidiar muy eficazmente con conductas problema. ¿Sí? Como les decía anteriormente, pues no solamente muestra que el reforzamiento alternativo tiene eficacia en la supresión de ráfagas, sino que muestra que la magnitud tiene un efecto muy potente en eso. Muy potente en eso. La magnitud del reforzamiento. Ahora, ¿por qué tan bajita la tasa de respuesta en el grupo 3? Ahí está nuestra conclusión 3. Pues porque caían 6 bolitas, pero el programa era intervalo variable 1.5. Entonces, mientras el animalito comía las 6 bolitas, se demoraba mucho. ¿Sí? Y por eso la tasa era tan baja. Ahora, por último, pues obviamente, pues como dice, esto es una repetición de la primera conclusión, que el experimento da sustento empírico adicional a los programas de modificación de conducta con reforzamiento alternativo. Siguiente diapositiva, Alfonso, por favor. Uy, esa también toca arreglarla. Mientras Alfonso la arregla, vamos a hablar de cuáles son las implicaciones prácticas de esta cuestión. A nivel educación, muchachos, ustedes que se dedican a la psicología pura y dura, yo no soy psicólogo, yo solo soy un entusiasta de esta cuestión. A nivel educación podemos reforzar en alta magnitud las conductas de nuestro interés, las conductas objetivo, y es muy probable que vamos a obtener cambios conductuales si implementamos esa metodología. Lo mismo va a pasar con la terapia clínica, lo mismo va a pasar con la terapia conductual básica y lo mismo va a pasar con la modificación de conducta canina, que porque la puse ahí, porque pues esa fue la manera en como yo llegué a esto del análisis de la conducta. Ya todo el mundo sabe. Yo llegué a esto fue porque yo tenía perros con conductas problema y yo quería aprender a resolver ese problema. ¿Sí? Y así me topé con el análisis de la conducta. Lo voy a poner en un ejemplo de la vida real. Yo tengo una perra que tiene un problema de agresión. Ella llegó de la calle con eso. Eso jamás se quita. O sea, mejoran mucho, pero jamás se quita. Después de 1000 intentos diferentes de hacer cosas que pues le recomendaban a uno, 1000 adiestradores, la mayoría pues no están así como tan duchos. Pues yo empecé a aprender análisis de la conducta y yo desarrollé con el tiempo una estrategia que es ¿cuál? La agresión, según mis observaciones, es una conducta fundamentalmente, o que tiene un componente fundamental de evitación, es una conducta fundamentalmente de evitación. Pero ¿qué pasa? El escape es funcionalmente análogo a la agresión.
Y dado que el escape tiene unas implicaciones a nivel filogenético o un costo potencial de respuesta mucho menor, el escape precede a la conducta agresiva si se refuerza, o el escape supera la conducta agresiva si se refuerza adecuadamente. Es decir, mi perra venía llena de cicatrices. Seguramente ella se peleaba en la calle, como es un cruce de pitbull, seguramente ganaba. ¿Mm? ¿Qué pasa? Pues que necesitamos sustituir esa conducta con otra vaina, hermano. ¿Con qué? Con escape. Le empecé a meter enriquecimiento de reforzamiento como un berraco. A nivel de cantidades de reforzadores, a nivel de frecuencia de reforzamiento, que eso tiene una cuestión que ya les voy a mostrar más adelante, y a nivel de magnitud de reforzamiento, con 1000 maneras de reforzar la conducta de escape, que a principio se hacía mediante, digamos, se favorecía o se lograba su emisión a través de una guía física blanda de bajo nivel invasivo. Básicamente con la cuerdita yo, oye, no, cuidado, y la alejaba, y cuando llegaba a cierto punto, se alejaba a cierto punto, yo introducía los reforzadores en magnitud grande, en frecuencia alta, y eso hizo que la perra se empezara a torcer en términos de preferencia por esa conducta. Obviamente la conducta nunca desaparece. Esas conductas de agresión nunca desaparecen. El que dice que curó un perro de una conducta agresiva, esa persona está diciendo mentiras. Pero digamos, si antes tenías 100 casos, eso lo puedes reducir en un 99,99%. Se tiene, por ejemplo, puedes llegar a un punto en que se tiene que presentar una magnitud estimular muy grande para que el perro responda. A veces pasa, porque hay perros que son muy grandes, a veces en la calle y se les arriman y les gruñen o les ladran, no lo vas a poder evitar. Pero si tienes un avance del 99%, pues fue puchica, o sea, avanzaste un montón. No estás perfecto, pero estás muy cerca a lo perfecto. Como les decía anteriormente, para ustedes que son psicólogos, ya del campo, digamos, humano, eso tiene unas implicaciones muy grandes, ¿sí? Obviamente después vamos a tratar en otras futuras exposiciones algunos temas como introducción de programas de reforzamiento intermitente en conductas objetivo para hacerlas más resistentes. O sea, cuando tienes la conducta que buscas, puedes buscar un programa de reforzamiento intermitente para hacerla más fuerte, más resistente a la extinción. Y hay otra cosa que tiene uno que abordar que se llama adelgazamiento de reforzamiento, porque no puedes estar dando magnitudes de reforzamiento muy grandes para toda la vida. Tienes que pasar un programa de adelgazamiento, pero eso después lo vamos a hablar en otros futuros, en otras futuras exposiciones. A ver, aquí qué pasa, qué ha pasado en el chat. Aquí dice, en este caso el reforzador tendría que ser el mismo que aquel que refuerza la conducta que queremos extinguir. Esto lo pregunta Jaime Luque. Sí, y por eso les hablaba de sustitución funcional, Jaime. Porque tienes dos conductas, por ejemplo en el caso de la agresión versus escape están compitiendo por el mismo reforzador. Entonces en este caso sí. Cuando no haces eso es difícil que la conducta se mantenga. Es difícil, ¿sí me entiendes? Por eso es que siempre tú lees el manual de modificación de conducta de Cooper, lees el manual de modificación de conducta de Miltenberger, y ahí siempre te dicen, mire hermano, que usted pueda establecer un marco de sustitución funcional, porque si no usted no va a poder mantener esa vaina, la conducta objetivo, la conducta que se busca, no la va a poder mantener en un entorno natural durante mucho tiempo. Ellos son muy recurrentes en torno a ese tema, ¿sí? Luis Farid Tirado dice que esto se le llama reforzamiento diferencial. Estás correcto, Luis. Reforzamiento diferencial, que es uno de los componentes fundamentales también del moldeamiento, ¿no? Que no lo había dicho, pero también tiene relación con ese caso, por ejemplo, el de la agresión. Se vio un caso de ratas con habituación a la cocaína, dice Alan, pero bueno, no sé específicamente a qué se refiere. Me imagino que programas concurrentes también. Esto explica la conducta agresiva de mi padre, que ha bajado pero no ha desaparecido. Sí, no sé cómo será el caso, recuerda que yo no soy psicólogo, pero es que esas conductas agresivas son difíciles de eliminar. Hay maneras, se supone que en humanos es más fácil.
pero para que se dé esa facilidad, la persona tiene que estar dispuesta a combinar varias técnicas diferentes de generalización, de presentación de magnitudes estimulares, de topologías estimulares. Digamos que eso tiene unas implicaciones en términos de tiempo y tiene unas implicaciones en términos de la disposición de la persona. Pero las conductas agresivas son difíciles de eliminar. Son bien difíciles de eliminar. Yo me demoré harto eliminando la conducta de esa perra. Sobre todo porque hay variables disposicionales a nivel individual. Yo les decía a ustedes anteriormente que ella es un cruce de pitbull. Eso no es que todas las razas son lo mismo. No, señorito. No es lo mismo. ¿Cómo es que es? APTBC. Los American Pitbull, esos perros fueron criados para pelear. Esos perros son muy proclives a eso. Muy proclives. Entonces no es que todo es lo mismo. Hay perros que es más fácil. En el caso, por ejemplo, de los individuos, de los caninos. En personas de pronto las diferencias, no sé, pero puede que sean menos marcadas. Porque no ha habido un historial de selección de características, por ejemplo, en el caso del American Pitbull. ¿Sí? De pronto es menos marcada la diferencia. Luis pregunta o dice que hay que diferenciar un condicionamiento clásico y operante. No sé si es pregunta, Luis. No, más bien una respuesta en referencia a lo que mencionan, ¿no? Es, o sea, como dice David, que explica de que la conducta agresiva de su padre ha bajado, pero no ha desaparecido. Y es que es en sí parte de lo que es condicionamiento operante, no es tal como que una conducta deje de mostrarse o manifestarse, sino que es cuestión ya de una tasa de aparición de una conducta. Ok, Y otra cosa, lo que es hacer una conducta, por ejemplo. ok. Claro, eso que dices es muy cierto, Luis, aunque de todas maneras tengan en cuenta, hay un artículo muy interesante de Don Jan que salió hace poco, que dice que esa diferenciación o ese tratamiento como si fueran esferas independientes es un tratamiento erróneo, porque el marco clásico y el marco operante son constructos experimentales, pero a nivel biológico ambas cosas están pasando todo el tiempo, ¿sí? Si quieren yo les voy a pasar por el grupo, ya alguien lo había pasado, es un artículo bueno, tiene 35 páginas y él describe con lujo de detalles y te da referencias, o sea, uno puede estarse leyendo ese tema todo un añito completico. Y es bien interesante el planteamiento de Don Jam, que es un planteamiento que está acertado, según mi perspectiva. Siguiente diapositiva, si quieres, Alfonso, por favor. Alfonso. Ya. Esto es algo de la bibliografía relacionada. No necesitan tomar nota porque pues esto va a quedar en el canal, ¿no? Y si necesitan los artículos, yo con mucho gusto se los paso. Me escriben y yo les paso esas cuestiones. Yo tengo todos esos artículos. Varias de las cosas que les dije aquí el día de hoy provienen de esos artículos. Bueno, siguiente, Alfonso. Esos son otros artículos también ahí señalados. Esta es una cuestión que les quería mostrar, que hablan los autores, que es un poco una crítica que yo tengo al artículo, y ya les voy a decir por qué. Bueno, está como descachado el texto, Alfonso, para que nos colabores ahí también, por favor. ¿Por qué se pondrá eso así? O me toca mirar porque la vez pasada me pasó lo mismo y yo no he podido corregir ese problema. Va a tocar como bajarlo en otro formato, o formato imagen, yo qué sé. Solo falta la de abajo. Listo, miren. Los autores proponen... bueno, les voy a decir primero por qué yo tengo críticas a este artículo. No a nivel metodológico. Ellos exponen una metodología matemática para predecir la aparición de conductas que antes han sido previamente reforzadas. A nivel experimental, obviamente. ¿Sí? Ese modelo matemático, uno de sus componentes es esto que les muestro acá. No les voy a mostrar el desarrollo del modelo matemático por dos razones fundamentales que componen mi crítica. Ellos este modelo lo fundamentan en tres ecuaciones,
pero solo explican bien, y ni siquiera tan bien, dos ecuaciones. La tercera, hay dos variables que no explican cómo llega uno a esas cifras, ¿sí? Entonces, por eso no se los expongo, y es un problema bastante recurrente en este tipo de artículos, que te ponen una fórmula, te dicen esto es esto, pero no te muestran el desarrollo matemático de cómo llegaste a eso, ni ejemplos, digamos, prácticos con los que tú puedas hacer ejercicios escritos. Yo hice el desarrollo matemático de esta fórmula y de la siguiente que vamos a ver, por favor, Alfonso. La siguiente. La hice por mi cuenta, pero me gasté casi un día, porque ellos no explican eso. Entonces me tocó como ir haciendo inferencias, devolverme, leer varias veces en el artículo para poder llegar a cómo, digamos cómo se cuantificaban cada una de las variables, ¿sí? Y cómo se procesaban matemáticamente, y eso es un problema. Si uno va a escribir un artículo y va a exponer una fórmula, pues explique bien como de dónde es lo que estás afirmando, además porque este desarrollo matemático es de esos autores, o sea, no lo traen de otros lados, sino que ellos lo desarrollaron. Entonces no tienes otra fuente en la cual buscar, te toca ponerte ahí. Y es como una crítica que yo le tengo a eso. Si quieres, muéstranos la siguiente diapositiva, Alfonso. Esta ecuación que están viendo ahí, por ejemplo, es la que tiene problemas, porque la variable a y la variable k, ellos nunca explican cómo llegaron a esos números. Entonces, una ecuación genera los valores de la siguiente ecuación, pero cuando llegas a esta ecuación, que es la que supuestamente predice la posible aparición de ráfagas operantes, que están compuestas fundamentalmente por operantes reforzados en el pasado, te quedas estancado, porque hay dos variables que no sabes cómo sacarlos. Entonces es una crítica, y que yo tengo ese artículo que me parece un poco molesto, ese detalle. Aquí Luis está diciéndonos que qué fin tienen esas ecuaciones. A nivel práctico de pronto no tanto, porque digamos las características del mundo real no se dan para implementarlas, pero a nivel experimental tú puedes predecir, según lo que ellos afirman, la aparición de las conductas según esas ecuaciones, ¿ya? Básicamente eso. Digamos que a nivel práctico realmente no es tanto, porque es que tendrías que tener en cuenta aspectos ontogénicos de mucho tiempo atrás, programas de reforzamiento que vienen desde muy atrás, y tú no vas a tener acceso a toda esa mano de información. ¿Sí? No vas a tener acceso sino solo al puro reporte verbal de lo que te dice el cliente, que no siempre es verdad. Bueno, siguiente diapositiva, porfa, Alfonso. Esta me parece muy chévere, muchachos, ponle cuidado. Lo que muestran las ecuaciones con referencia al primer texto que dice ahí, como les dije, yo desarrollé parte de esas ecuaciones, es que hay una compatibilidad con los hallazgos del principio Ainsley-Reichlen. Les voy a explicar eso qué es. ¿Se acuerdan que por allá atrás yo les dije que, por ejemplo, para la conducta problema de mi perra, yo había metido reforzamientos, múltiples fuentes de reforzamiento de alta magnitud y de alta frecuencia? Y que anteriormente a eso les había dicho que una de las cuestiones que afectan la aparición de las conductas es el marco o la tasa de reforzamiento en la cual han estado en el pasado. Pues resulta que el principio de Ainsley-Reichlen muestra que los organismos tienen preferencia, esto está probado experimentalmente, ¿no? Que los organismos tienen preferencia por conductas de por reforzadores que se presentan en mayor frecuencia. Tú puedes tener programas concurrentes, programa 1 y programa 2. El programa 1 está reforzado con una mayor frecuencia, pero en menor magnitud, que el programa 2, que está reforzada en una menor frecuencia, pero con mayor magnitud, ¿sí? Que ha mostrado los hallazgos experimentales, que los individuos casi que exclusivamente se van por el programa 1, por el de mayor frecuencia. Y que la manera de voltear esa tendencia es aumentando mucho la magnitud del reforzamiento en el programa 2. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo el programa 2, que puede ser, por ejemplo, mi conducta objetivo, y le aumento la magnitud y la frecuencia, pues tuerzo mucho las preferencias del organismo hacia ese lado. También puedo torcerlas. Por ejemplo, en el caso, hay trabajos que muestran que alterando como la calidad, lo que se denomina la calidad del reforzador,
también se puede torcer eso. Por ejemplo, a nivel experimental, por ejemplo, si uno de los alimentos tiene dulce, pues eso es una alteración en la calidad del reforzamiento, ¿cierto? Y eso también tiende a torcer esas tendencias. Pero entonces esto es muy importante para ustedes, muchachos, porque si ustedes encuentran una manera de desarrollar un marco de intervención en el cual pueden reforzar con alta frecuencia, alta magnitud, ¿sí? Y un reforzador de alta eficacia, aunque bueno, si hay sustitución funcional, pues básicamente el reforzamiento es el mismo. En cuanto a su conducta objetivo o la conducta a la cual quieren llegar, pues es muy probable que van a poder torcer las conductas del individuo para ese lado. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, muchachos. Y eso es lo que habla el principio de Identity Rationing. Yo les recomiendo mucho profundizar en torno a eso. Ese principio lo muestran descrito en el libro Análisis de la conducta y aprendizaje de Peirce, aunque el problema es que ese libro está en inglés, para que sepan. Bueno, otro de los datos interesantes es que hay compatibilidad de estos hallazgos con los de reforzamiento continuo antes de extinción. Bueno, eso también tiene que ver con las ecuaciones que les dije anteriormente. Resulta que parte de esas ecuaciones muestran que entre más reciente sea el reforzamiento para determinada conducta, es más probable que aparezca. Entonces, si nosotros estamos reforzando continuamente la conducta problema, todas las otras conductas que han sido previamente reforzadas, por lo menos en un modelo experimental, se están yendo para atrás en el tiempo y eso disminuye su posibilidad de aparición. Es decir, entre más vías una conducta, menos posible es que aparezca si no se ha reforzado, digamos, durante un largo tiempo. Entonces el reforzamiento continuo, digamos, hace que las demás conductas se distancien más cronológicamente y eso afecta un poco también la posibilidad de aparición pues de tales conductas, ¿sí? Otra de los hallazgos o otra de las cuestiones que emanan de ese desarrollo matemático, que lástima que no se los puede mostrar, es que hay conductas que son altamente resistentes por intermitencia y ese desarrollo matemático es compatible con eso. Bueno, para los que no saben, bueno, ya les había dicho anteriormente, resulta que la intermitencia o los programas de razón o intervalo variable hacen las conductas muy resistentes a la extinción. Dicho en términos coloquiales, como el organismo no sabe cuándo va a venir el reforzamiento y ha sido reforzado, hay veces en momentos diferentes en los programas de intervalos o hay veces a tasas diferentes de reforzamiento. Los programas de tasa, valga la redundancia, resulta que cuando tú pones esas conductas que han estado reforzando intermitentemente, que han estado siendo reforzadas, intermitentemente en extinción, son mucho más resistentes a la extinción. Mucho más resistentes. Y eso tiene relación con lo segundo que decíamos ahí. No sé si ustedes han leído sus manuales de Miltenberger y de Cooper, pero hay veces le dicen, hermano, si usted tiene un programa, una conducta que ha estado reforzada intermitentemente, pásela a reforzamiento continuo un tiempo, y después la pasa a extinción con reforzamiento alternativo y el efecto es mucho mejor a nivel aplicado. ¿Sí? No sé, Alfonso ahí que está buscando. Ah, ya. Ya. Si quieres devuelve tu momentico al anterior, Alfonso, por favor. Ahí. No, te pasaste. Ahí. Entonces tengan eso en cuenta, muchachos. Porfa, léanse esos manuales, son muy enriquecedores. Sobre todo con referencia a eso del reforzamiento continuo y demás. Eso les puede dar unas herramientas muy útiles. Aparte de las que ya expusimos acá. Siguiente, ahora sí. Alfonso. Ya. Digamos, este trabajo nos permite hacer algunos cuestionamientos. Después de esto vamos a leer lo que nos están diciendo ahí en el chat. Bueno, como les decía, esto es un modelo matemático. Yo quisiera saber qué tanta predicción permite el modelo en esquemas de reforzamiento continuo, porque esto es un programa de intervalo variable. Voy a ver si me encuentro más información con referencia a este desarrollo matemático, si no trato de contactar al autor a ver si me enseña a desarrollar matemáticamente eso que me parece bien interesante. ¿Sí?
obviamente, pues también permite hacer preguntas, por ejemplo, en programas de reforzamiento intermitente en cuanto a tasa, ¿sí? ¿Qué tan buena es la predicción? Otra tercera interrogante que uno puede elevar es cómo integrar componentes de esfuerzo de respuesta en esta ecuación. Yo no veo esa ecuación no tiene ninguna variable que integre componentes de esfuerzo de respuesta. Y si ustedes conocen las técnicas de modificación de conducta, ustedes saben que una de las metodologías de control de antecedentes es manipular el esfuerzo de respuesta, es decir, que la conducta objetivo le bajemos el esfuerzo de respuesta y que a la conducta problema le subamos el esfuerzo de respuesta, y eso también vuelca la tendencia de respuesta del organismo hacia la conducta objetivo. ¿Por qué? Porque entre mayor es el esfuerzo de respuesta, por ejemplo en este caso la conducta problema, menos eficaz es el reforzador. ¿Mm? Entonces eso es algo también bastante interesante que se podría explorar, pero tengo entendido que los autores no han explorado jamás esa cuestión. Y bueno, el último interrogante o el último cuestionamiento, pues es básicamente lo que les dije anteriormente. Pues ellos podrían probar con un esquema que no tenga una diferencia tan radical en magnitud del reforzamiento, porque como les decía, 6 bolitas de comida pues genera mucha interferencia con el mismo programa de reforzamiento, porque es que el organismo no se alcanza a comer 6 bolas de esas en segundo y medio que tiene de promedio ese programa. Entonces por eso era que veíamos esas tasas tan bajas. Ellos podrían haber escogido de pronto como 1 y 2 o 1, 2, 3, a ver qué pasaba, a ver, porque pues ahí vimos unas diferencias radicales que están también dadas mucho por ese tema del tiempo de consumo de la comida, ¿no? O sea, de todas maneras se está metiendo como una variable adicional en el proceso. O también podrías aumentar el promedio del intervalo variable para lidiar un poco con ese tema, digamos, como para que no genere tanta interferencia ese tema de las bolitas de comida. Bueno, veamos qué están diciendo aquí los muchachos. Aquí Alan dice que las ecuaciones en física son aproximadas porque no abarcan todas las variables. Sí, claro, claramente, Alan. Siempre hay un rango de proporcionalidad. Pero como tú sabes, digamos, todos estos desarrollos matemáticos pues emanan de un componente, o digamos, se desarrollan en un marco experimental. En el mundo natural, obviamente, las situaciones están influenciadas por mayor cantidad de variables, ¿sí? Las conductas más cercanas a la filogenética son más complicadas de extinguir. Sí, eso sí, David. Aunque no hablamos mucho de eso hoy, creo que no hablé nada. Pero las conductas que son de una probabilidad de aparición muy alta a un nivel filogenético son muy difíciles de extinguir. De hecho, la mayoría de las veces son imposibles. ¿Sí me entiendes? Puedes moldear, puedes bajarlas, pero siguen apareciendo. ¿Sí? Es mejor la migaja que el pan. No, pues es mejor el pan. Según lo que dice aquí. Aquí Nelson nos pregunta eso. No, es mejor el pan. Pero porque la magnitud de reforzamiento era muy diferente. ¿Sí? O sea, para ponerlo en el ejemplo, para ponerlo en los términos que tú estás señalando, Nelson, en una le dabas un pan completo al ratón y en la otra le dabas una tajadita. ¿Sí? Esa diferencia tan grande permite, digamos, torcer las preferencias del organismo, ¿no? Que tiene relación con lo que les señalaba anteriormente, de pues, esa diferencia tan marcada pues está interfiriendo mucho también con el programa. Bueno, ahora ya entendí que la lógica de la migaja sería mejor la cantidad poca pero seguida, si sea poquita en vez de mucha cantidad de una vez. Sí, lo que pasa con el principio de Andy-Rachel es que se manifiesta muy marcadamente, por ejemplo, cuando el intervalo o la tasa de reforzamiento, por ejemplo, en el programa B es muy alta y en el programa A es baja. Así haya muchas diferencias en términos de la magnitud de reforzamiento, el organismo se vuelca a la opción, digamos, A, porque tiene mayor frecuencia de reforzamiento, así sea mucho menor reforzamiento, ¿sí? Básicamente eso. De base, eso se maneja por saciación. No entendí eso último que pone Alan. Bueno, no me quedó ahí claro a qué se refería Alan con referencia a eso último. Si quieres, muéstrame en las siguientes diapositivas, por favor, Alfonso.
Bueno, como les decía, esto es una repetición, ¿no? Busquen el principio de Ainsley-Rachlin o Rachlin, ¿no? La verdad nunca he sabido bien cómo se pronuncia el apellido de ese man. Creo que es Rachlin. Y busquen también la sustitución funcional. La sustitución funcional está en esos manuales que les dije. El Ainsley-Rachlin no está en esos manuales. Ya tienen que buscar un libro específicamente de análisis de la conducta a nivel experimental. Y obviamente también busquen evaluación de reforzadores, porque cuando las conductas no tienen el mismo marco de reforzamiento, hay una problemática ahí en cuanto a la eficacia del reforzamiento, aunque pues obviamente, como les decía anteriormente, siempre hay que buscar la sustitución funcional. Siguiente. Y ya por último, para terminar, les hago la invitación, muchachos, a que entreguen su espíritu, si se puede llamar así, completamente al estudio. Esto es un consejo completamente subjetivo. Yo hago eso mucho. A mí me encanta estudiar. Yo varias horas del día las dedico a estudiar. Entonces es algo muy enriquecedor, sobre todo cuando uno se encuentra con gente que pues, también estudia mucho y que le puede explicar a uno cosas que uno no sabía. Prácticamente yo solamente me junto con puros ñoños, la verdad, para serles honesto. Esa es la realidad. El experimento de ratas que mencioné es un antecedente de los estudios de sustitución funcional. No sé si te refieres al de la cocaína. Sí, sí, eh, dame un segundo. Lo que pasa es que hubo un experimento que buscaba en ratas evaluar qué tan adictiva, entre comillas, era la cocaína o cuál era su causa de adictibilidad, como le quieras llamar. Y lo que sucede es que ah, básicamente fueron dos ratas a las cuales se les privó de agua y a ambas se les dio agua con cocaína y agua con agua normal. Uh-huh. Y lo que sucede es que cuando las ratas bebían el agua, primero optaban por el agua con cocaína, pero después de eso a una rata o a una de ellas la seguía manteniendo con el agua con cocaína y a la otra rata también la dejaron con el agua con cocaína, con agua adicional, y aparte de eso le habían agregado un sistema de juegos Uh-huh. y le habían puesto en su jaula, o sea, habían ampliado la jaula, le habían puesto un área de juegos y le habían colocado otras ratas para que él pueda jugar, ¿no? Uh-huh. Lo Ya sé cuál. curioso, claro, ajá, los resultados son deducibles, ¿no? Sí, yo, Pero a yo lo lo que he yo, leído, pero sigue diciéndonos algo. Uh-huh. claro, o sea, el punto es que lógicamente las dos ratas que estaban habituadas, de las dos, la que seguía teniendo el agua con cocaína sin juegos, a pesar de tener el agua normal, seguía consumiendo el agua con cocaína. Y la otra rata que tenía los juegos, tenía las otras ratas a su alrededor, interactuaba con otras ratas, jugaba, etcétera, y a pesar de tener las dos fuentes de agua, solamente elegía la de agua normal, ¿me Sí, entiendes? sí, yo ese estudio lo leí, Alan. Ese es Sí. un claro ejemplo de enriquecimiento en torno a reforzamiento. Un clarísimo ejemplo. Claro, fue como un antecedente que yo sepa, algo Sí. así. Entonces, Incluso para ustedes que intervienen, bueno, no todos, ¿no? Porque hay gente que no se mete con eso porque es un nicho como complicado. Eh, que yo sé que, por ejemplo, Alfonso ya empezó a intervenir en casos de problemas de abuso de sustancias. Ese tema del enriquecimiento y reforzamiento, yo he leído un par de estudios. Pues obviamente yo no leo mucho de eso porque pues yo no trabajo con perros drogadictos ni nada de esa vaina, ¿no? Pero, pero el asunto es que el enriquecimiento en torno al reforzamiento altera mucho esas preferencias. Mucho. Ese estudio que tú dices, Alan, ojalá lo puedas pasar por el grupo. Yo lo leí, pero yo creo que yo no lo tengo grabado. Y es bien, bien importante. O sea, las implicaciones de eso no son cualquier cosa. No son cualquier claro, cosa. Y tiene son mucha impli- correlación, señor.
son implicaciones sociales en sí misma. Ujú, O sea, más que todo de psicoeducación, ¿no? Desde cómo nos han educado hasta en qué entornos sociales vivimos o nos desarrollamos, ujú. Habla por mucho de la sociedad habituación incluso. moderna, habla mucho de la sociedad moderna. Por ejemplo, eso tiene mucha relación con lo que yo les dije con referencia a mi perro. Ese tema de introducir, enriquecer el entorno con reforzadores, o sea, así no sea el reforzador específico de la conducta problema y objetivo. Es decir, ustedes saben que conducta problema y objetivo, cuando hay una sustitución funcional, pues están reforzadas por lo mismo, ¿cierto? Tú, tú ejerces a través de magnitud y frecuencia de reforzamiento las preferencias del organismo, pero si tú enriqueces muchísimo el entorno con una especie de reforzadores satélite, eso potencia el efecto impresionante, impresionante. Es una cosa, y eso está, la literatura de análisis de la conducta está plagada de ejemplos de eso, plagada de ejemplos de eso, y no solamente a nivel experimental, a nivel práctico como el que les acabo de decir, eso es, las implicaciones de eso son muy grandes a nivel práctico. Todo el mundo que se dedique a la modificación de conductas a algún nivel, así sea a nivel organizacional, a nivel de modificación canina, a nivel terapia, a nivel de población drogodependiente, bueno, todo eso debería conocer las implicaciones de eso. Eso es bien importante para el éxito de las intervenciones. Bueno, aquí Nelson dice, el proporciones entre las diferencias muestras, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Mejor recibir monedas, pues, pero se prefiere la continua, no la mejor. Bueno, obviamente hay unas implicaciones, pues, sociales, ¿no? No podemos, digamos, extrapolar de pronto tan olímpicamente esas Oye, cuestiones, Felipe, ¿no, Nelson? Pero en términos generales, sí, o dicho en palabras simples, es cuando la frecuencia de reforzamiento es alta, las preferencias del organismo se vuelcan casi exclusivamente a ese programa, a menos que el otro programa tenga una magnitud de reforzamiento muy grande. Cuéntanos, Ale. Juan, otro factor que creo que no estabas mencionando, esto era que la rata lo que busca más que solamente saciar su hambre en ese momento es también tener una fuente constante de comida, ¿me entiendes? O sea, ahí el factor tiempo también está condicionada la rata a ese factor. Por decir lo que estaban diciendo, ¿no? Sí. De, claro, de la frecuencia del estímulo más que de la cantidad del estímulo en una sola vez. Uh-huh, uh-huh. Entonces, a lo que yo voy, la supervivencia de la rata está condicionada a buscar fuentes de alimento, como lo digo, ¿Constantes? constantes, Uh-huh, claro, o fijas, o que sean seguras en el uh-huh, caso de su ambiente, para poder así regresar a hacer una y otra vez la conducta, más que satisfacer temporalmente la saciación o el hambre de la rata, ¿no? sí, claro, ahí obviamente lo estamos poniendo en unos términos pues coloquiales, ¿no, Alan? Como para que haya como una mayor comprensión del tema, ¿no? Obviamente a nivel experimental esta terminología que estás señalando nunca se utiliza, ¿no? Porque, pues digamos a nivel Sí, sí. experimental todavía se sigue hablando mucho en términos de conductismo metodológico, ¿no? Entonces del observable, ¿no? Entonces esa es una cuestión ahí interesante, pero sí lo podemos interpretar de la manera que tú señalas, Alan, que el individuo prefiere algo que esté más constante, pero en cantidad chiquita, a algo que esté en cantidad más grande, pero mucho más lejos a nivel cronológico. No sé si ustedes saben eso, pero esa es la razón por la cual las empresas, muchas empresas de hecho pagan quincenalmente, porque eso tiene un efecto importante sobre la conducta de los trabajadores. Esa es una cuestión ahí a considerar. Y les apuesto que si les pagaran semanal sería hasta más eficaz. Así les paguen lo mismo. Sí, Ajá. afecta directamente la motivación. Entonces esa es la cuestión.
Bueno, eso es, muchachos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Que si no hay estudios en psicología más allá de la saciedad. Sí, o sea, sí. O sea, claro, o sea, hay manipulación de la eficacia del reforzador, no solo a nivel de saciedad, como te decía Nelson, por ejemplo, lo que les decía anteriormente en torno a la calidad, afecta harto. Por ejemplo, si la bolita de comida fuera dulce en un programa y en el otro no, eso afecta. Eso afecta, eso afecta, eso afecta y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Ok? Eso por un lado. No sé si alguien tenga algo más para señalar. Creo que nadie más tiene nada más para decirnos. Ahí tuvieron mis redes sociales un tiempo, pues en pantalla. Suscríbanse. La de Facebook ahorita le he empezado a subir como chistecitos y tomadera de pelo ahí a eso. Estoy mirando a ver cómo le saco más tiempo a esto de los videos, porque es que la verdad esa cosa sí que quita tiempo. Y quita tiempo de estudio. Entonces hay veces que prefiero pues más bien seguir estudiando y no ponerme a hacer como videos ni nada de eso, pero voy a tratar de sacarle mayor tiempo. Bueno, compañeros, entonces espero que les haya gustado. Voy a tratar de ir sacando otras exposiciones, voy a tratar de hacer que sean relacionadas, como para que tengamos un desarrollo y no sea como pique aquí, pique allá, ¿sí? Sino una cosa, digamos, que muestre como un desarrollo. Bueno, me gustaría mucho poder mostrarles el desarrollo matemático de esas ecuaciones. Voy a ver si encuentro un trabajo en torno a eso, si el autor me contesta. Que si vamos a compartir la presentación, no tengo ningún sitio, digamos, donde la puedan descargar, pero la presentación va a quedar en el canal y en el video. Entonces, pues de ahí puedes mirarla. Bueno, de pronto se la paso a Ricardo porque le gusta coleccionar de esas cosas. Entonces, de pronto les puedo dejar ahí eso. Bueno, eso es, señores. No siendo más, yo creo que muchos tienen que ya mañana ir a trabajar, incluyéndome. Entonces, les agradezco mucho su participación. Nos vemos en una siguiente exposición. Creo que hay unas programadas para dentro de poco. Creo que hay un par en las que yo estoy involucrado. Eh, los invito a que se metan al canal al grupo de estudio de la conducta de los organismos. Estamos ahí con ese libro, estamos leyendo. Ahorita hay un estancamiento porque una persona que iba a presentar uno de los capítulos pues no lo presentó. Pero vamos a tratar de mirar cómo hacemos para continuar con eso, porque es que eso es bien chévere, ese grupito de lectura. Aunque el libro que estamos abordando no es tan fácil, hay otros más fáciles, pero pues seguir con esa cuestión me parece algo bien chévere, bien interesante. Pues para los ñoños siempre son interesantes esas cosas. Entonces los esperamos en ese grupo, muchachos. Bueno, que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.